Muy bien. Entonces, como le adelanté, vamos a hacer una pasada por la presentación para ver los elementos que eran importantes con esta visión global de los conceptos que estamos estudiando, ¿no? Entonces, la última clase, que fue la clase número 11, revisamos los conceptos de calor y temperatura, ¿no? Y aclaramos que el calor, a diferencia de la temperatura, el calor es una forma de energía, y el efecto Joule que les comentaba acá, que eso de transformar trabajo mecánico en energía calórica, en calor, eso se puede hacer, ¿ya? Entonces la idea es, el calor es una forma de energía que se transfiere. Eh, no está bien decir que este cuerpo tiene calor, no. Más bien es capaz de transmitir calor cuando se encuentra en una diferencia de temperatura entre ese cuerpo y uno que está al lado. Esa es la idea principal. La pregunta que queríamos resolver la sesión pasada era ¿cuánta energía calórica se requiere para elevar en un delta T la temperatura de un material, de un objeto, de una cosa, ¿no? Puede ser líquido, gas, lo que sea, ¿ya? Entonces la pregunta es esa, ¿eh? ¿Cuánto calor necesito para elevar en un delta T la temperatura de un objeto? Y con eso se construye una relación muy sencilla, la física a veces es muy sencilla, y que dice, bueno, ese calor, si bien depende de la temperatura que yo quiero alcanzar, a mayor diferencia de temperatura, mayor el calor que necesito, pero también depende de la masa. O sea, si yo quiero elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado, no es el mismo calor que requiero para elevar en 1 grado 1 litro de agua, ¿ya? Entonces la masa es, digamos, una cantidad importante acá, ¿ya? También es lineal en ese sentido. Si ustedes eh, quieren subir el mismo grado, pero para distintas masas, entonces va a haber una suerte de linealidad ahí. Pero hay una constante que acompaña todo esto, que va a depender del material, ¿ya? Va a depender del material. Esta constante es lo que llamamos el calor específico, ¿ya? De alguna manera es la resistencia, digamos, ¿no? A subir la temperatura cuando yo le pongo calor, si lo quieren ver así, ¿ya? Aquí está la definición más formal en términos de derivadas, pero esta capacidad calórica, entonces va a tener distintos valores dependiendo del material que uno tenga, ¿no? Aquí tienen algunos, y yo en particular les dije preocupémonos del cobre, porque hicimos un ejercicio, preocupémonos del cobre y preocupémonos del agua líquida, que son dos que íbamos a necesitar en el ejemplo siguiente. Y el ejemplo siguiente fue muy sencillo, era imaginarnos un vaso de cobre, aquí hay un corte transversal, imaginarnos un vaso de cobre que tiene ciertas características, tiene una masa, tiene una temperatura inicial, que es la temperatura del medio ambiente, y le agregamos 20, yo no sé por qué, dice, se llena con 20 es súper poquito en un vaso, pero bueno, se le puso 20 gramos de agua a 60 grados Celsius, ¿ya? Entonces, tenemos por un lado, aquí, estos son los garabatos de la clase pasada, tenemos por un lado la temperatura del vaso que va a incrementar debido a que el agua está más caliente y la temperatura del agua que va a disminuir, pero ambos después de un tiempo relativamente corto, en este caso porque eh, el vaso conduce el calor muy rápido, conduce muy bien el calor, vamos a llegar a una temperatura de equilibrio, ¿ok? Entonces ahí la forma de plantear una problemática como esta es pongámonos donde queramos, pongámonos en el vaso. Entonces el vaso
requiere, digamos, tenemos que aumentar la temperatura del vaso. El vaso va a requerir un calor que es igual a delta T por la masa del vaso y por el calor específico del cobre que estaba ahí. Para el agua, el calor requerido era igual, la masa del agua por el calor específico del agua y por el delta T que queremos llegar, que en este caso es un delta T negativo. Y, y bajo una suposición de que nada se pierde, de que el calor transmitido desde el agua al cobre se transfiere completamente, o sea, no hay pérdida. Yo le dije que esa suposición era válida de dos maneras. Ustedes tenían un sistema aislado, pero también era válida debido a que la conducción del cobre, como vamos a ver hoy, es mucho mejor conductor que el aire, ¿no? Entonces, hacia el aire no se va a escapar mucho calor cuando tienen el cobre acá. ¿Se va a escapar? Sí, pero comparado con lo que se va a quedar el cobre, es muy poquito, ¿ya? Así que justamente ese es el tipo de ideas que vamos a mirar hoy. Con eso estamos. Eso básicamente era lo que veíamos para cuando juntábamos dos materiales. Por otro lado, teníamos el caso de que cuando se producían cambios de fase, uno le podía entregar calor al sistema sin cambiar la temperatura, ¿ya? Caso clásico, tenemos hielo y nosotros entregamos calor cuando el hielo está a 0 grados y el hielo se empieza a derretir, ¿ya? Se empieza a fundir. Y cuando se funda todo el hielo, entonces ahí recién empieza a aumentar la temperatura, ¿ya? Y ese concepto le llamamos calor latente, ¿ya? Teníamos el caso de que si queríamos, de alguna manera, si queríamos derretir M kilogramos de hielo a presión atmosférica, este era el valor del calor latente. Y si queríamos transformar 1 kilo, o sea, un litro, básicamente, de agua líquida en vapor, entonces esta era el calor por kilo, o sea, el 2,2 por 10 a la 6 joules sería la energía necesaria, la energía calórica necesaria para poder evaporar 1 litro de agua. Se fijan que se requiere mucho más energía para evaporar 1 litro de agua completo que para fundir 1 litro, ¿ya? Es casi un décimo, ¿ya? Así que eso es bueno, porque si ustedes están preparando unos tallarines y dejan la olla con agua hirviendo, y si se demora mucho, si este número fuera algo así como ese, en un décimo del tiempo se habría evaporado todo el agua, ¿no? Eh, Tendrían que llenar la olla con mucho más agua para que en esos 10 minutos que los tallarines quedan preparados no se vaya todo el agua, ¿ya? O sea, hay cosas buenas y que lo usamos todos los días, características de este tipo, y, y como les mencionaba, no nos damos cuenta, ¿ya? Pensemos un poco en el gráfico en el gráfico que puede aparecer. Entonces aquí pensemos en que tenemos agua, vamos a decir hielo, y le vamos a aplicar calor. ¿Cómo se lo vamos a aplicar? Como una tasa de cambio de calor. O sea, es como decir, eh, yo les pedí que hicieran una observación, que se fueran a la tetera calentadora de agua, la eléctrica, ¿no? Que tienen adentro un anafre, que es un fierro, básicamente. El fierro le ponen electricidad, se produce una corriente a través de ese fierro, que tiene una resistencia eléctrica muy baja, y eso hace que eso se caliente sin derretirse, y ese calor se transfiere al agua, ¿ya? Pero ahí lo que ustedes están haciendo es transferir directamente energía eléctrica, casi sin pérdidas, ¿ya? Hacia el agua. Esa energía eléctrica por unidad de tiempo, ¿ya? Se mide en watts.
Entonces, imagínense que ustedes tienen hielo y le vamos a aplicar de manera constante, ¿ya? Una razón de cambio del calor. Estamos entregando calor por unidad de tiempo. Ese hielo lo vamos a transformar en agua. Esa agua se va a calentar hasta 100 grados y luego se va a transformar en vapor. O va a empezar a evaporarse, ¿no? Entonces, veamos cómo se vería un gráfico. Aquí le vamos a poner temperatura y aquí le vamos a poner tiempo. Entonces, nosotros tenemos el hielo a 0 grados. Vamos a poner tenemos el hielo a 0 grados. Entonces, según esto, nosotros debimos haber entregado 3,34 joules para que ese litro de agua, ese litro de hielo, se transforme en un litro de agua. ¿Sí? No es, sí, en un litro de agua líquida, ¿no? Entonces, fíjense, se mantiene aquí a 0 grados por un delta T. No importa, eso va a depender de qué tan buena sea nuestro anafre, que en este caso que le entrega calor. Luego de eso, se derrite todo el agua a este punto. Y de aquí empezamos a incrementar hasta 100 grados. Si esto está en Celsius, 100 grados Celsius. Y después, aquí, llego ahí. Y cuando llegamos a 100 grados Celsius, esta cosa empieza a ahogarse. Entonces, seguimos entregando calor, pero sigue esto a 100 grados Celsius. ¿Ya? Hasta que se acaba el agua, ¿no? Hasta que se evaporó completamente. ¿Ok? Así que este tipo de gráficos ya saben espero que hayan entendido cómo poder entenderlo. Entonces aquí cuando vean esto, aquí se está produciendo, o hay una entrada aquí de calor latente. En este caso es de fusión. En esta parte de acá actúa el calor específico y en esta parte de acá nuevamente el calor latente pero de evaporación. ¿Ok? Entonces, como tengamos sistemas donde hay cambios de fase, seguramente vamos a encontrar, de hecho en la IoT van a ver un ejercicio donde aparece un gráfico como este. Esa es la forma de interpretarlo, ¿no? Cuando vean cuando se mantenga la temperatura, entonces lo que tenemos es calor latente. Cuando incremente la temperatura o disminuya la temperatura, lo que tenemos es capacidad calórica o calor específico, y en esta parte de acá ya tenemos calor latente de evaporación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque hasta aquí llegamos la vez pasada. Después hicimos una especie de desafío, autodesafío, porque al final ustedes no tuvieron tiempo de mirar esto, en el que hacíamos todo ese proceso y si me dejan acá, creo que yo hice los números, a mostrarse hoy. Profe, una duda. O sea, más bien una duda técnica más que otra cosa. O sea, si estoy en completo aislamiento y tengo dos compuestos, por ejemplo, hielo y agua, a 0 grados, aislamiento térmico, no importa lo que haga, el hielo debería seguir estando, ¿verdad? O sea, el agua no va a afectar de ninguna manera al hielo, si es que están a la misma temperatura, 0 grados. Sí, hay una temperatura, que es justamente esa, donde coexisten. De hecho, se define 0 grados como la temperatura donde coexiste el hielo con el agua. ¿Ya? Esa es la temperatura 0.
0,1, no sé cuánto es, pero esa temperatura es la que, digamos, hay una temperatura donde coexisten esas dos, ¿ya? Así que efectivamente el hielo se queda ahí. ¿Ah? Ese es un buen emprendimiento para hacer un buen bar, ¿no? Donde el hielo te dure toda la noche. La única forma entonces para poder cambiar ese hielo o cambio la presión, ¿cómo se llama? Atmosférica o Claro, claro, aumento la temperatura. O la claro, bajo para pensar que se vaya el agua. correcto, correcto. La presión, nunca hemos hablado de la presión, pero vamos cuando veamos estados de la materia, vamos a volver a cómo influye el agua, cómo influye la presión en ese tipo de comportamiento. Y aparece el famoso gráfico de presión eh, para el agua, presión volumen, donde aparecen los puntos triples y cosas de esas que seguramente ustedes ya lo vieron en alguna parte. Ahí vamos a volver y vamos a ver cómo, dependiendo de la presión, cómo se comporta. Por ahora solamente hemos visto comportamientos sencillos en base al cambio de temperatura, ¿no? Pero muy buena tu comentario. Veamos. Este era lo que les decía, ¿no? Entonces, queremos transformar 1 kilo de agua, no, estamos acá, 1 kilo de hielo a 0 grados, entonces el calor sería 1 kilo por el calor latente. El calor latente estaba en términos de eh, joules sobre kilogramos, así que ahí quedaba. Justamente este era el calor necesario para transformar 1 kilo de hielo en agua en 0 grados, pero luego teníamos que llevar esa agua de 0 a 100, y aquí usábamos el concepto de calor específico del agua, y finalmente, cuando tenemos el agua líquida a 100 grados, necesitamos 2,2 por 10 a la 6 joules para transformarlo todo en vapor. Conclusión, 30 por 10 a la 5 joules es lo que se requiere para transformar 1 kilo de, todo a presión atmosférica, 1 kilo de hielo en 1 kilo de vapor. ¿Sí? ¿No? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, comenzamos la clase de hoy. Ya hicimos el repaso y espero que haya quedado claro cuál es la idea del calor latente y cómo hay que analizar los problemas cuando los tengamos, ¿no? De calor latente y calor específico, en qué parte hay que usar cada uno de ellos. Muy bien, vamos a abrir. Muy bien, el problema que nos trae hoy acá, ¿verdad? Es la transferencia de calor. ¿Ya? Eh, Había una pregunta que decía, eh, ups, había una pregunta que yo les hice también en el correo que decía, oye, ¿por qué si yo estoy en un lugar, ¿ya? Que hay una temperatura agradable, no sé, 20 grados, y pongo un metal y pongo al lado un pedazo de madera y toco con mi mano la madera y toco con la mano el metal y siento que el metal es más frío? ¿Se acuerdan? Averiguaron a qué se debe esa sensación. Siento que si yo pongo un termómetro va a salir que están a 20 grados las dos. ¿Por qué mi mano es tan mal termómetro? A ver, a ver. ¿Puedes repetir la pregunta que se me cortó? Muy bien, entonces vamos a ver transferencia de calor. Entonces decíamos que hay 3 mecanismos de transferencia de calor que vamos a escuchar. Eh, la radiación, o sea, o por radiación. Aquí tenemos el caso de la radiación electromagnética. Fíjense que la radiación electromagnética proveniente del Sol, ¿ya? Proveniente del Sol, eh, viaja a través del espacio vacío. El espacio entre el Sol y nosotros no hay nada, ¿no? Vacío, la presión es casi cero. Entonces,
tenemos vacío, prácticamente vacío. Aún así, la radiación electromagnética es capaz de viajar, ¿ya? Y ya vimos el tema de ondas, ya sabemos que es una perturbación del espacio que puede viajar, y en el caso particular de las ondas electromagnéticas puede viajar incluso a través del vacío. Así que es un tipo de onda, digamos, es un tipo de transferencia de calor que conocemos, que hemos experimentado. ¿Dónde van a revisar eso? ¿En física moderna o en física 140? ¿No? Ahí lo van a ver con algo más de detalle cuando vean radiación de cuerpo negro, y creo que en introducción, al curso de introducción del semestre pasado, algo vieron porque me comentaron cuando yo les pregunté cómo podíamos medir desde lejos la temperatura de la superficie del Sol, y me comentaron. Así que espero que haya sido por cultura general, porque eso eh, es muy motivante. Pero bueno, si lo vieron en el curso de introducción, perfecto. Convección. Convección es cuando hay movimiento de masa, ¿no? Cuando se mueve el aire caliente, ¿no? Se mueve en la sección 7.7 del libro, ahí lo pueden mirar, ¿no? El que nos va a preocupar es cuando no tenemos movimiento de masa, como sale acá, ¿no? Que es la conducción. Eh, Aquí una pregunta de Julio que dice que qué objetos producen eh, transferencia de calor por radiación. No sé si han visto los que viven en sectores menos fríos, los que viven en sectores más fríos de Chile usan leña, ¿no? Pero los que viven en la zona central, que sí hace un poquito de frío, bueno, bastante frío algunos días del año, salieron, y hay por ahí unos calentadores que fueron muy caros, no sé si ahora son más baratos, eh, que son, ¿cómo le llaman? Por infrarrojo, creo que es por radiación infrarroja. Entonces, uno puede acercar la mano y realmente no se quema. Lo que hace eso es que emite onda en el rango del infrarrojo, calienta las paredes y de ahí rebotan hacia uno. ¿Ya? Eso es radiación directamente. ¿Ya? Eh, Así que, sí, no sé si respondí a la pregunta. ¿Ok? ¿Ok? Hay muchos casos. Los otros son cuando calentamos esto moviendo aire. Y lo otro es meter ahí bueno, ya hablamos. Y la otra es conducción. La conducción es la del alambre que ponemos el fuego en una esquina y nos quemamos, ¿no? Eso es conducción. Y eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. Entonces, ahí decía por qué al tocar un metal, bueno, ya respondimos a eso. Y vamos a tratar de construir el modelo, muy sencillo. Y la idea es la siguiente. La idea es la siguiente. Entonces, tenemos un material, ¿ya? Que puede ser el alambrito que vemos acá. Podemos tener un material. Así que odio el pulmón rojo, pero lo uso cuando hago observación. Pero bueno, aquí tenemos un alambrito, ¿no? ¿Ya? Y por acá le ponemos una llama. Así que aquí le tenemos fuego, por ejemplo. Y aquí ponemos los dedos. Y rápidamente, si ustedes hacen eso, se van a quemar, ¿ya? Es un experimento que no es mortal, que fue no científico, porque de hecho si ustedes ponen el alambre un poquito más grande pueden tocar y para ver cómo se va conduciendo ese calor para llegar al final a la temperatura. Así que tenemos fuego, tenemos dedos. Bueno, la idea es que desde acá le agregamos una tasa de calor, una razón de cambio de calor. Y
razón de cambio que está ahí, ¿ya? Tiene un efecto sobre, bueno, va a depender de, pongámoslo aquí, del gradiente de temperatura. Gradiente de temperatura significa, acá tenemos una temperatura de los dedos, aquí tenemos una temperatura T en el fuego, y ese cambio en la temperatura con respecto a X, digamos, esa pendiente que se produce ahí, en esa temperatura, eh, aparece en esta relación. O sea, ese calor que ustedes le están agregando, ¿ya? ¿Ya? Va a depender de alguna manera de ese gradiente de temperatura. Si ustedes no tuvieran gradiente de temperatura, quiere decir que aquí, esta cuestión no estamos agregando nada, ¿ya? Para que, acuérdense que lo que decíamos al inicio, el calor se conduce, la energía calórica se conduce de un cuerpo más caliente a uno más frío. O sea, se tiene que producir un gradiente de temperatura. Vamos a poner aquí gradiente de temperatura. En este modelo aparece el área transversal. Vamos a poner acá. Esto está aquí. ¿Ya? Que para nosotros, bueno, yo lo dibujé aquí como un círculo. ¿Ya? Esto es lo que llamaríamos el área transversal. ¿Ya? El área transversal. O sea, tenemos un, un alambre ahí, y esta área que pasa por acá es por donde pasa este flujo de calor. Así que va a depender también del área transversal, ¿ya? Y ahora, dependiendo del material, ¿ya? Dependiendo del material, entonces si tiene una barra de vidrio, ¿ya? Entonces aparece una constante aquí, muy chiquita, y si tiene una barra de metal, aparece un número muy grande. O sea, el calor se conduce. Este se llama conductividad térmica. ¿Ok? Entonces el modelo es muy sencillo, e igual como lo que hicimos para el calor específico. En este caso es, si yo le entrego una tasa de calor, un flujo de calor a mi sistema, entonces eh, ese flujo, ¿verdad? Aquí tiene va a depender del gradiente de temperatura, va a depender del área transversal. Si es un área muy grande, entonces digamos, la conducción va a ser mejor, ¿no? Ese va a ayudar. Entonces, y aquí aparece la conductividad térmica. Entonces, este modelo tan sencillo aquí es el modelo de conducción de calor o de transmisión de calor a través del método de conducción. Así que, a ver, ¿qué más podemos ver? Las unidades de de la conductividad. Bueno, primero veamos acá. Esto ya lo habíamos mencionado previamente. Las unidades aquí son watt, o sea, joule segundo. La unidad de conductividad, lo vamos a ver ahora. El área es metro cuadrado. Y delta T sería Kelvin. Y delta X sería metro. ¿Ya? Así que ahí pueden extraer las unidades en el sistema internacional que tendría la conductividad térmica. ¿Okay? Veamos algunos valores. El cobre, fíjense, aquí están las unidades. Watt, o sea, aquí uso watt directamente. ¿Ya? Aquí, entonces, tenemos, por ejemplo, el cobre, que estábamos hablando del cobre, 385. ¿No? Todo está en las mismas unidades. Y si vemos aquí aire, es 0,024. Si vemos vidrio, es 0,8.
Eh, ¿Conocen ustedes conocen las ventanas? Ah, sí. Cuando dicen, vamos a usar ventanas dobles. La idea es también de que, digamos, se proteja un poco mejor por la longitud. Ahora vamos a ver un problema que tiene que ver con la longitud, que tenemos temperatura afuera, tenemos temperatura adentro, y cómo esa longitud depende, ¿verdad? Eh, cómo depende, bueno, lo tenemos en el gradiente, pero cómo va a depender el cambio de temperatura debido a esa distancia. Pero en los termopaneles, o lo que ustedes ponen en el vidrio, ponen algún gas, podría ser aire, ¿ya? Y vidrio. Y de esa manera, entonces ustedes podrían disminuir bastante más, ¿no?, la conducción térmica. Y así pueden estar un poco más protegidos del frío o del calor, en este caso del exterior. Nada más que tengan cuidado con lo siguiente. Efectivamente, nos protege de los cambios de temperatura por conducción, pero si ustedes tienen levantada la cortina y entra el sol, nos van a subir la temperatura al interior de la casa por radiación, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con confiar solamente en sus ventanas. Las polarizadas, en general, lo que hacen es disminuir el calor por radiación, no el calor por conducción, ¿sí? Las polarizadas lo que hacen es que disminuye la intensidad lumínica, ¿sí? Las termopaneles vidrio, aire, ustedes pueden tener aire, pero si ustedes le ponen argón, todavía disminuye más la conductividad térmica, pero ahí, dependiendo cuánto uno quiera pagar, hay vidrio, gas, etc. Se puede hacer ahí bastante ingeniería para mejorar el aislamiento térmico de las casas en el sur de Chile, por ejemplo, y no gastar así tanta leña, ¿no? Se puede hacer, bueno, los ingenieros ya conocen esto y ya sacan bastante dinero de este tipo de cosas. ¿Ok? Así que, ¿qué nos interesa acá? Pensemos vamos a usar el de cobre, para que lo noten ahí en una esquinita. Vamos a usar el acero para el siguiente ejercicio, ¿ya? Y vamos a usar el concepto que está acá, ¿ya? Si ustedes son más osados, pueden escribir esto en forma diferencial. Pues, hay X. Se llama el X. Ahí está, ¿no? La ecuación de conducción de calor. Perfecto. Muy bien, entonces cobre 385, acero 50, el aire 0,24, etc. Otro valor, vidrio 0,8, algunos, digamos, cantidades que están cercanas, digamos, a nosotros, ¿no? Hielo 1,6, etc. Muy bien. Vamos a ver, este ejemplo viene del texto, así que pueden ver la solución. ¿Sí? Vamos a resolverlo porque necesito que veamos algunos conceptos que aparecen en la resolución de problemas. Muy bien. Vamos a limpiar un poco mi pantalla. Perfecto. Entonces dice una caja de espuma de poliestireno. Poliestireno, también anotémoslo acá. ¿Dónde está? Acá está, acá abajo.
Y lo que hablábamos hace un rato, la madera 012, 004, ¿no? Está a un nivel de un poquito más bajo que, un poquito más alto que el aire, ¿no? Así que la espuma de poliestireno la vamos a usar. Ok, entonces dice, una caja, aquí se usa el micro rojo, una caja de espuma de poliestireno para mantener frías las bebidas en un día de campo tiene un área total de 0,80 metros cuadrados, incluyendo la tapa. O sea, si ustedes tienen una caja, la suma de todas las áreas de las paredes es de 0,80 metros cuadrados. Y el espesor de 2 centímetros. ¿Ya? Ese es otro valor que tenemos que guardar para nuestro problema. Está lleno con hielo, agua y latas de Omnicola. ¿Quién sabe lo que es eso? Supongo que es Coca-Cola. ¿Ya? Hielo, agua. Lo importante es que está a 0 grados. ¿Ya? Hay mucho hielo. Acuérdense lo que hablamos al inicio. En 0 grados el hielo y el agua no se dañan, ¿no? Está medio. Dice, calcule la tasa de flujo de calor. Es de QT, tasa de flujo de calor, de QT hacia el interior de la caja. Es muy importante eso. Hacia el interior de la caja, entonces tenemos que poner el T, digamos, T de este lado, el T al interior de la caja para ver el diferencial o el gradiente de temperatura. Dice, si la temperatura exterior es de 30 grados. ¿Ya? Estamos en un lindo día de campo a 30 grados fuera. Entonces dice, ¿cuánto hielo se derrite en un día? Dejemos este para la segunda parte. Y preocupemos nada más de la primera parte. ¿Ya? De la primera parte. Así que, ¿tienen alguna pregunta sobre el ejercicio? El ejercicio es muy sencillo, pero vamos a ver algunos conceptos. Por eso ahí dice, enfoquémonos en la estrategia, ¿no? Más que nada. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerme en ese punto? Yo voy a ir a la tableta para ver los garabatos. Porque aquí lo tengo más fácil para escribir. Muy bien. El que calla otorga, dice, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ustedes anotaron los valores que les dije, así que me los van a dictar cuando los necesite, porque es mucho lío pasar de pantalla. Muy bien. Entonces, teníamos lo siguiente. Bueno, simplifiquemos nuestro problema. Simplifiquemos nuestro problema. O sea, aquí tenemos un área muy grande, ¿ya? De 0,80, el área transversal total, que es la suma de todas las paredes de la caja, es de 0,80 metros cuadrados. ¿Ok? Luego, esta distancia que hay acá, ¿ya? Es de 2 centímetros. Así que vamos a ponerlo en 0,02 metros para mantenerlo todo en las unidades, digamos, del sistema internacional, las fundamentales. Muy bien. Aquí afuera, aquí está afuera, tenemos 30 grados Celsius. No es necesario que lo pasemos a Kelvin, ¿ya? No es necesario que lo pasemos a Kelvin porque lo que nos va a interesar es el gradiente, y el gradiente ya está, el delta ya va a aparecer en Kelvin. Y aquí adentro
tenemos 0 grados Celsius. Aquí dentro está el hielo. ¿Ok? Entonces vamos a ver la tasa de flujo de calor. La tasa de flujo de calor, ¿va?, es delta Q dividido por delta T. O sea, los watts, que es una unidad de potencia. ¿Ya? Y nuestra teoría decía que aquí teníamos el área transversal, la conductividad térmica de espuma de poliestireno y gradiente de temperatura, o sea, delta T en delta X. ¿Ok? Así que el cálculo en este caso es muy sencillo. Es el área transversal 0,80, la conductividad térmica de, díctenmela, me la pueden poner aquí en el chat, de la espuma de poliestireno, Plumavit. ¿Ah? Muchas gracias. 0,01, que las unidades eran watt, no sé qué. Ya. Delta T es, nosotros nos vamos de 30 hacia menos 30, así que menos 30 Kelvin. Y delta X es 0,02. Esto está en metros también. Y el resultado nos va a dar en watts. No hay otra opción posible. ¿Ok? Así que ahí, por favor, si alguien hace el cálculo y me lo dicta acá. Vamos a anotar acá la conductividad térmica, de acuerdo al dato que ustedes me soplaron, 4001. Está aquí. Muy bien. Si hacen el cálculo, por favor, para obtener el valor. Menos 120. Menos 120. Ah, menos 12. Ok, menos 12, sí. Sí. Entonces, menos 12 watts. Ahí sí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta cantidad que está acá, acuérdense del nombre, es la tasa de flujo de calor. ¿Ya? La tasa de flujo de calor. ¿Sí? Dice hacia el interior. Sí, en realidad la tasa de flujo menos 12. Vamos a corregir una cosa. Veamos con detalle esto. ¿Ok? Veámoslo con detalle. Qué bueno que hicimos el ejemplo, porque aquí hay un detallito. Volví a la presentación. Acá está. A este sí lo voy a escribir con rojo. Fíjense una cosa. Gracias, Tamara. Muy bien el resultado. Fíjense, si yo agrego calor, o sea, si mi tasa de flujo es positiva, si esto es positivo, ¿ya?,
Y aquí tenemos un gradiente que va de más a menos, o sea, este gradiente, esto es una pendiente negativa, ¿ya? Entonces mi modelo tiene que tener aquí un signo menos, ¿ya? Así que la ecuación de calor es eso que está ahí, ¿ya? Y ahora sí, la tasa de flujo de calor es 12 watts. ¿Ok? ¿Se entiende aquí? Yo pongo una tasa, yo le estoy entregando calor, 5 watts. Ahí. Entregando calor. Esta pendiente, ¿verdad? Es lo que teníamos aquí, T de los dedos menos T del fuego, que es una cantidad negativa, dividido por delta X, que es positivo. Así que para corregir eso, ahí va el signo menos. Entonces, la tasa de calor va a ser positiva cuando el gradiente sea negativo. La tasa de calor va a ser negativa cuando el gradiente sea positivo. Esa es la forma en cómo fluye el calor. O sea, va a fluir el calor de izquierda a derecha cuando haya un gradiente negativo. Y va al revés, va a circular el calor de derecha a izquierda, cuando, en este caso, el flujo de calor sea, ¿sí? Cuando tengamos gradiente de temperatura cambiado, positivo. ¿Ya? Entonces, este signo menos que está ahí va en la ecuación de calor, y cuando armé esto acá no lo puse ahí por un errorcito de lapsos, pero ahora ya está resuelto. ¿Ok? Así que ahora viene la parte 2, que tiene que ver con el ejercicio de la clase pasada. Entonces, la tasa de flujo de calor desde fuera hacia adentro va a ser igual a 12 watts. Ustedes tienen una caja de una hielera, 30 grados afuera, van a estar entrando 12 watts. ¿Ya? Ahora la pregunta es, con esa tasa de flujo de calor hacia adentro, ¿cuánto hielo se va a derretir en un día? ¿Ok? En un día. ¿Alguna pregunta acá? Ok. Ahora vamos a esa duda. La manera mejor siempre es de resolver esa duda es usando bien las referencias matemáticas que usamos en la ecuación. Entonces, aquí tenemos nuestro eje X, ¿ya? Tenemos nuestro eje X, y aquí tenemos, pensemos en nuestro alambre, ¿ya? Entonces, aquí nuestro gradiente sería, ¿verdad?, dt en dx. Hagámoslo con un delta x bastante grande, ¿no? Entonces, si aquí tenemos, por ejemplo, un t de x más delta x mayor que un t de x acá, ¿entendemos? Entonces, el de t en dx va a ser mayor que 0. ¿Estamos bien? Si la temperatura en este punto de acá, x más delta x, si la temperatura en x que la temperatura en x, ¿ya? Entonces, esa derivada, véanlo, aquí tenemos x y aquí tenemos x más delta x. Entonces, si tenemos un cambio positivo de la temperatura entre x y x más delta x, el gradiente es positivo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sabemos? ¿Hacia dónde fluye el calor en este tipo de casos? Desde la temperatura más grande hacia la temperatura más chica. Entonces, en este caso, dq en dt va a ser menos que 0. ¿Ok? Entonces, para
vamos a decir, la magnitud de la tasa de flujo de calor es proporcional al área transversal y al gradiente de temperatura, pero aquí hay un signo negativo. O sea, reconocemos que ese flujo de calor se mueve, se mueve hacia la izquierda cuando el gradiente de temperatura es positivo. ¿Ya? No sé si... ¿Ya? Y para resolver eso matemáticamente, el signo menos es el que nos da ese aporte. ¿Ya? Muy bien. Entonces piensen siempre en el eje X, ¿no? Izquierda a derecha, y ahí va a resolver. Igual, si aquí tiene una temperatura más grande, entonces el gradiente que aquí, entonces el gradiente va a ser menor que cero, pero el calor tiene que ir desde más grande a más chico hacia la derecha. Entonces el flujo de calor va a ser positivo y el gradiente siempre van a estar contrarios, ¿no? en signos esos dos. Eso es para poder mantener una conductividad térmica como una constante positiva, ¿no? Podría alguien haberlo definido como negativas ahí. Y no habríamos tenido ese signo. Bueno, hagamos, y ahora los invito a trabajar para despertar. Hagamos ese cálculo con material de la clase pasada, ¿no? Cuando ya tenemos delta Q en delta T igual a 12 watts. La pregunta es, ¿cuánto hielo se derrite en un día? ¿Ya? Es como, olvídense de las paredes y todo eso, ya el dato aquí es si a un montón de hielo le agregamos calor con una tasa de 12 joules por segundo, durante un día, ¿cuánto hielo podríamos repetir? Pensando en que ese calor lo usamos solamente para eso. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, podemos hacer dos grupitos y trabajamos en esto en próximos 10 minutos. ¿Ah? 4 a 6. Ya, vamos a hacer tres grupitos, porque ahí alcanzamos a hacer tres. Ok, entonces nos vemos en 9 minutos. Les mando el mensaje de que ya es hora de regresar para que se ajusten y conversamos, ¿ya? Sobre esto. Y luego ya nos vamos a un problema ya con materiales diferentes, ¿ya? Con barras unidas de cobre con acero, que es el siguiente problema, para que veamos cómo funciona, cómo utilizamos la relación de conductividad térmica. Así que nos vemos en 10 minutos. Ok. Entonces, ¿cuál era el resultado? El resultado entonces era, bueno, dQ en dt es 12 watts, o sea, 12 joules por segundo. Entonces lo que había que hacer era calcular el calor total. Voy a hacer un pequeño ajuste. Puede pasar esto más que cuando se cae el zoom. ¿Va? Ahí está. Ok, correcto. Como Julio aquí indicó, 3,1 kilogramos. Así que, bueno, entonces lo que teníamos era, que no me había marcado, si queremos el calor total, entonces multiplicamos ese flujo. ¿Ya? Eso, acuérdense, solamente lo estamos haciendo porque el flujo de calor
¿ya? La tasa de flujo de calor es una constante, ¿ya? Entonces, podemos todo eso directamente multiplicar por delta T, correspondiente a los segundos de un día, 80 y no sé cuánto, 86.400 o algo así, y con eso obtendrían el calor total. Ahora, ese calor total, ¿sí? eh, está asociado al calor latente que requieren para derretir una cierta cantidad de hielo. Aquí la masa es la incógnita, entonces pueden despejar y como Julio lo mencionó ahí, entonces la masa era aproximadamente 3 kilogramos. ¿Ok? Así que las hieleras, normalmente las de Plumavit, nos van a, digamos, se va a derretir todo en un día. ¿No? Vamos a llevar 3 kilos de hielo. Así que no podemos hacer mucho. Pero ahí tienen un buen ejercicio de aplicación. Este problema está más bonito todavía, ¿ya? Y esto lo vamos acá hay un concepto que es interesante de tener en cuenta. Y tiene que ver con lo siguiente. Voy a leer el problema y luego nos enfocamos en explicar el concepto que está atrás. Y acuérdense, la próxima sesión vamos a hacer problemas ricos en contexto y nos vamos a dedicar a eso, a hacer problemas. Dice, una varilla larga y aislada, ¿ya? Aquí se fijan que hay una capita, ¿ya?, de aislante. ¿Para qué? Porque por un lado, en una esquina tienen agua hirviendo, por el otro lado van a tener agua, ¿ya? Entonces, va a haber un flujo de calor desde izquierda a derecha. ¿Ok? El calor viene para acá, el gradiente de temperatura es negativo porque en 0 tienen 100 y en L final tienen 0 grados. Así que el flujo va a ir de aquí hacia acá. Aquí está aislado. ¿Para qué? Para que cuando el cobre conduzca, ¿ya?, ese calor no se disperse. Acuérdense que el aire también tiene una conductividad térmica. Si bien es bajo, más bajo que el cobre, le ponen ahí un pequeño aislante para que no haya problema, ¿ya? El, de mi amigo. Así que ponemos aquí, como les comentaba, el aislante, lo ponemos. Y lo que tenemos acá es una varilla que está soldado, cobre con acero, ¿ya? Tenemos 1 metro de cobre y una cantidad por descubrir de acero. Y tenemos temperatura o hirviendo, o sea, está sometido a un gradiente de temperatura. Y nos dan un dato. La temperatura en este punto de unión es 65 grados Celsius. ¿Ok? Así que lo que nos preguntan, ¿cuánto calor por segundo fluye del baño de vapor a la mezcla de hielo-agua? O sea, nos preguntan de Q en de T. ¿Ya? Nuevamente, esto es lo que nos preguntan. ¿Cuánto vale? Eh, pero aquí tenemos una varilla en 2 partes. Entonces, podríamos calcular el de Q en de T para el cobre, ¿ya?, para el cobre, que sería, acuérdense, el área transversal, sería la conductividad del cobre, y el gradiente de temperatura, que sería 65 menos 100 dividido por la distancia, que es 1 metro, y con un signo menos aquí. Para que no nos olvidemos del signo menos. Y esto está en Kelvin. O este sería el flujo de calor que pasa a través del cobre y el flujo de calor
que pasa a través del cobre, que pasa a través del acero, es lo mismo, menos A por K del acero, y por delta de temperatura, que sería 0 menos 65 Kelvin. Y L2. ¿Ya? Ahora, la pregunta para discutir es, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo sumamos? El flujo, la tasa de flujo de calor es la suma de las tasas de flujo de calor del cobre más la del acero, o las igualamos. O la tasa de flujo del cobre es igual a la tasa de flujo del acero, o no podemos hablar de tasa de flujo del cobre o tasa de flujo del acero, sino el calor que fluye o la corriente de calor que fluye a través de eso. ¿Ya? Piensen un poquito. ¿Cuál será la manera correcta de pensar esto que está aquí? Me lo pueden dejar en el chat. Porque pensé un poco en la física. La tasa la tasa de flujo de calor que pasa por acá es una sola. ¿Ya? Como hay un gradiente, esto hace de que se produzcan cambios de temperatura, pero el flujo es uno solo. ¿Ya? Así que esto que está aquí, que es el flujo de la tasa de flujo de calor a través del cobre, por continuidad, debe ser igual a la tasa de flujo de calor a través del acero. ¿Ya? Así que estas cantidades son iguales por continuidad, son iguales. Y a partir de esa igualdad, ahí tienen que despejar L2. Todos los datos son conocidos, ¿no? La conductividad del iron, ¿no? Del acero, la conductividad del cobre, ¿ya? Son conocidas. Las delta temperaturas son conocidas. Aquí es un dato. Entonces pueden despejar de ahí el L2 uniendo estas dos, ¿ya? Julio dice que es mucho más complicado con un sistema igual. No entendí la pregunta. Lo que pasa es que no es lo mismo comparar dos compuestos, por ejemplo, podría haber sido solamente el agua y el cobre, que comparar un sistema completo donde tengo el agua, el cobre, el acero y el hielo. Porque tengo que hacer tengo que encontrar la temperatura en equilibrio en caso de que no sea cero. Y eso lo complica bastante. Claro, en este caso no estamos en una situación de equilibrio. ¿Ya? Estamos entendiendo el previo al equilibrio. Fíjate, aquí el agua está produciendo un flujo de calor constante. ¿Ya? Y el hielo también. Aquí no tenemos, digamos, aquí no vamos a llegar a equilibrio nunca porque estamos en una situación de gradiente. ¿Ya? Entonces tenemos que entender, para que se mantenga esa situación de gradiente, o sea, 100 grados por la izquierda, 0 grados por la derecha, tenemos que entender, para mantener ese sistema con esa característica, tenemos que entender cómo entonces se va a distribuir la temperatura dentro de este sistema. Pero ¿Ya? entonces estamos pensando que siempre vamos a tener agua hirviendo y siempre vamos a tener hielo. Sí, Que el sí, hielo sí. contra... Aquí es como una fuente inagotable de agua hirviendo. Es como que paño María, ¿no? Es como que tengas aquí una olla, ¿ya? Con agua hirviendo y ahí tienes ese extremo. Y a este lado tienes agua con hielo y le vas agregando más hielo cuando se te vaya derritiendo. ¿Ya? Ese es el sistema de baño térmico que vamos a tener por los dos lados. ¿Ya? Vale, Esa es vale. la situación. ¿Ya? Sí. No, no, muy bien, excelente, excelente. Siempre son muy buenas preguntas. ¿Sí? Sirven para eso. Sí, son baños, le llamamos baños térmicos a estos. El agua hirviendo por la izquierda
el hielo con agua en la derecha. Si se nos va acabando el hielo, le seguimos poniendo hielo para que se mantenga a 0 grados por acá. Ahora, ¿por qué hay un gradiente de temperatura? Bueno, porque aquí tenemos 100 y aquí tenemos 0. El gradiente existe. Ahora, ¿cómo se produce o cómo se mantiene ese gradiente de temperatura? Es por un flujo de calor que va desde el agua hirviendo hacia el hielo. ¿Ok? Y eso marca que en cada uno de los puntos de la varilla tengamos temperaturas diferentes. ¿Ya? Y ese calor se conduce, digamos, por el cobre de manera diferente a cómo se conduce en el acero. El cobre se conduce, tiene una conductividad bastante más grande que el acero. Si ustedes piensen en una olla de cobre, se van a quemar. En una olla de acero todavía no van a tener que esperar un ratito antes de que esté lista para freír los huevos, ¿no? Así que, bueno, aquí tenemos el ejemplo. Entonces esto lo unimos, porque el flujo tiene que ser el mismo. El flujo es uno solo, es una corriente que pasa. Así que el flujo a través del cobre tiene que ser el flujo a través del acero. En el siguiente ejercicio, con el que vamos a partir de la próxima clase, que es el otro ejemplo que viene en el texto, el 17.7, es justamente pensar en dos varillas en paralelo y no dos varillas en serie como están acá. ¿Okay? Así que, bueno, yo los dejo. Fue una buena mañana, interesante ahí, para ir revisando el concepto de la ecuación de conducción. Y nos vemos el martes. Así que espero que tengan un buen día. Bueno, profe, muchas gracias. Chao, profe, Chao. muchas gracias. Chao, chao. Martes, inviten a todos porque vamos a hacer problemas ese día.